pues regresando a lo que nos atañe, pues vamos a hablar lo que les decía de qué es la arquitectura de paisaje. Valia nos va a hablar de su trayectoria, pero eso va a ser regresando de la siguiente canción. A ver, Valia, cuéntanos primero, ¿de dónde eres egresada? ¿De dónde eres arquitecta paisajista? De la UNAM, de la Facultad de Arquitectura, de la Unidad Académica de Arquitectura de Paisaje. Los radioescuchas les preguntarán, hablan de paisajes y paisajistas y arquitectos. ¿Qué es la arquitectura de paisaje? A ver, es un debate que yo creo que nunca va a terminar, ¿no? Y se me hace muy importante que nunca termine porque es valioso que nos lo sigamos preguntando siempre, ¿no? Como yo lo entiendo, un poco es lo que les puedo platicar, como yo lo entiendo y siempre alguna vez, ¿no? Se los he dicho también a mis alumnos, ¿no? Siempre hay que preguntarnos cuál es la diferencia entre paisaje, paisajismo y arquitectura de paisaje, ¿no? ¿Por qué chiflados somos arquitectos paisajistas y no somos nada más técnicos en paisaje o pintores del paisaje o tal cual, ¿no? Como un oficio sin el vocablo arquitectura. Pues para mí es importante decir que lo que nos define básicamente es que somos una rama de la arquitectura, ¿no? Y hay que entender o habría que preguntarse, si no es bien entender y decir qué es, sí preguntarse cuál es esa diferencia, ¿por qué somos una rama de la arquitectura? ¿Por qué no somos nada más? ¿Por qué no es el paisajismo, ¿no? Con el sufijo ismo como técnico, ¿no? Como este oficio nada más tal vez del hacer, del quehacer de la jardinería, y más bien decir, pues a lo mejor somos, ¿por qué en esta onda de la arquitectura pertenecemos a esta cosa del diseño? ¿No? A esta complejidad del diseño que también sería muy interesante preguntarnos qué es, ¿no? Exacto, efectivamente. Y bueno, como dijiste, estudiamos juntos la carrera. En el tiempo que estudiábamos, pues nosotros nos enseñaron que era el diseño del espacio exterior, ¿no? La semana pasada invitamos a Antonio González, un urbanista. Él nos definió como que el urbanismo es el arquitecto de las ciudades. ¿Cómo podrías definir al arquitecto paisajista dentro de la ciudad? Dentro de la ciudad, pues básicamente para mí es el que tiene este conocimiento de ordenar también un poco, de reestructurar el espacio abierto, ¿no? Más allá del espacio exterior, el espacio abierto, porque puede haber muchos exteriores, muchos interiores y seguir siendo espacio abierto, ¿no? Entonces aquí lo importante yo diría es un poco sí creo que es un oficio, sí creo que tiene esta complejidad del diseño, pero básicamente se enfoca en la configuración del espacio abierto. ¿Y cómo dices que es una rama de la arquitectura, cómo podrías definir a un arquitecto y definir a un paisajista? Hay detractores, pero yo soy de la opinión de que no somos tan distintos, ¿no? Simplemente nuestro enfoque es diferente. La sensibilidad puede ser la misma, ¿no? Llegar al objeto construible, ¿no? ¿Cómo llegas al objeto construible? A través de una serie de reglas que para mí puede ser esa base del diseño, ¿no? Esa base de configuración, esa base de sensibilidad, de ordenamiento. Pero la gran diferencia, o bueno, no sé si grande, porque para mí siempre vamos junto con pegados. Creo que es bien importante hablar de arquitectura del paisaje y al mismo tiempo hablar de multidisciplina, ¿no? Y no sentirnos como un ente aislado, sino que siempre vamos a trabajar, y si no siempre, la mayor parte de veces, no solo con los arquitectos, sino con los urbanistas, con los sociólogos, con mucha gente profesionista. Y si te respondo así tal cual, para mí el arquitecto se enfoca en el objeto construible, edificable, el edificio, el objeto arquitectónico. Y el paisajista básicamente no solo en el contexto, porque no se reduce a eso, ¿no? Sino en todo lo que sucede en ese espacio abierto, que es intervención del hombre. Y si es este arquitecto que está interviniendo este objeto edificable, pues el arquitecto paisajista tiene las herramientas no solo de complementar, sino de entender también el sitio, ¿no? De entender esta configuración digamos espacial, pero yo le diría más bien del lugar, ¿no? El genio del lugar, ¿no? Como nos llegan a decir, genio del lugar. Vale, cuéntanos un poquito sobre ti. Después de que terminaste la carrera, la licenciatura, ¿qué empezaste a hacer o qué has hecho dentro de tu trayectoria?
Suena muy serio. Somos serios. Somos serios aquí. Dentro de mi trayectoria, pues acabé la carrera de arquitectura del paisaje. De ahí me fui a un par de despachos, trabajé mucho tiempo para arquitectos paisajistas, dígase Rodrigo Peiret, que ahorita está ejerciendo muy interesante la arquitectura del paisaje, dígase Alejandro Cabeza también, ¿no? Pues trabajé para ellos, Jerónimo Gaballet, que también para mí tiene un ojo bastante interesante en la arquitectura del paisaje. He perdido la pista, pero creo que es alguien quien se me hace un poco de estos locos del paisaje que se me hacen pues como que atractivos en ese quehacer, ¿no? Y después trabajé muchos años para el grupo de diseño urbano con el arquitecto Mario Shetman. Después me fui a la UNAM, trabajé también un par de años para la UNAM en esta oficina que le llaman vinculación de la sociedad con la academia. De la sociedad con la academia, hice un par de proyectos ahí. Después trabajé para el Instituto de Ingeniería con hidráulica, con un ingeniero hidráulico que es Juan Alberto Cruz. Y de ahí pues ya salté, ¿no? Ya traté como uno como que pasa de la niñez a la adolescencia, conoce cosas y dices quiero hacer un par de cosas para mí, no solo para los demás. Y entonces pues me metí a la maestría en arquitectura, que para mí fue muy importante como para reforzar este entendimiento de lo que llamaba, ¿no? O sea, de qué chiflados es la arquitectura, qué chiflados es la arquitectura de paisaje. Y 2 años de esta investigación, de estar con gente, con arquitectos que tenían otra visión hacia mí, bueno, otra visión diferente de mí, pero no tan diferente, valga la redundancia, porque nos complementábamos, para mí fue bien enriquecedora, ¿no? Tuve oportunidad de hacer un máster de investigación fuera del país, que también fue bien interesante, con arquitectos, en la Universidad Politécnica de Madrid. Y a mi regreso, pues ya tienes otra visión, ¿no? O sea, ves el paisaje hecho en otras ciudades y bueno, tienes otra visión, ¿no? Y más estar con la gente que lo pudo realizar, que estuvo en el proceso, y que te cuentan su experiencia y su sensibilidad hacia todo esto. Y pues yo quería hacer cosas, ¿no? O sea, y aquí la gran pregunta, o sea, más que trayectoria, es preguntarse uno, y que creo que puede ser un gran motivo de crisis, decir, ¿qué hago? ¿Qué soy? ¿Cómo ejerzo? Ejerzo para los demás, ejerzo para mí, ejercemos siempre para la sociedad, pero el cómo, esa es la gran pregunta. Y para mí era una respuesta, pues empezar como no en solitario, en colectivo, en una oficina donde éramos varios socios, ¿no? En colectivo. Se probó, se experimentó, ¿no? Fue como también muy interesante ver esa parte compartida de trabajo de codo a codo, arquitecto y arquitecto paisajista. Y pues el resumen es que también ya cuando pasan los años, pues yo decidí ejercer otra vez, no en solitario, en colectivo, pero de diferente manera, ¿no? Y eso es bien interesante ver cómo otra vez vuelvo a la multidisciplina. Claro, y además cabe notar que la disciplina de la arquitectura del paisaje es muy joven todavía en México. Se inauguró la carrera en el 85 en la Facultad de Arquitectura, entonces es un semillero de jóvenes arquitectos que están saliendo ya después de madurar un poco el estilo. Ahora ya está esta generación de jóvenes, pues está creciendo y está haciendo una nueva arquitectura del paisaje en México. Pero ¿qué te parece si regresando de la próxima canción que tú también escogiste, seguimos platicando sobre la arquitectura del paisaje en México?